no es sencillo ni fácil, pero yo estoy convencido de que es necesario generar una alternativa diferente a la polarización, que la polarización no conduce a nada. Qué increíble cómo la grieta esta no se fue nunca en la Argentina, ¿no? Hace tantos años y obviamente cualquier opción alternativa siempre le cuesta mucho más. Pero se alejan las posibilidades de encontrar solución a los problemas que tiene la Argentina con la grieta. Esta es la realidad. Las posiciones son irreconciliables, sobre la mesa no hay debate sobre temas importantes, tema inseguridad, por ejemplo. No se escucha nada, digamos, cómo se resuelve, y bueno, pero ni siquiera se plantea. Nosotros estamos planteando primero equipar a la fuerza, digamos, pareciera ser que una cosa que se dice y está en un discurso común. No, yo digo, incorporemos, por ejemplo, identificador de huella en la fuerza, digamos, en las comisarías. Identificador facial. Lo que nosotros pusimos, los 3.500 registros del país, eso no vale nada. ¿Qué te permite validar, saber quién entra a la comisaría? Si a su vez eso lo haces validar contra una base de datos de los antecedentes, lo que nosotros hicimos para sacar un pasaporte en 30 minutos, que no vale nada, sabés quién es el delincuente y no tenés que esperar 15 días para recibir, por ejemplo, el fiscal los antecedentes. ¿Eso no tienen las comisarías? No lo tienen. El registro... Increíble. No tienen nada. No tienen nada, no hay gestión. Ustedes tienen que empezar a entender, y cada vez que venga un político, preguntarle cómo se gestiona el Estado. Si no se gestiona, no va a haber solución a estos problemas. Entonces, vos te encontrás que alguien que cometió un delito grave entra a la comisaría... El fiscal pide los antecedentes, llega a los 12 días el antecedente o 15 días, como pasó el otro. Pero la base de datos está. No está eso. No, digo que está. Pero por supuesto la desarrollamos nosotros. Claro. La desarrollamos nosotros. Llega a tiempo. A ver, lo que está diciendo él es, cuando llega el informe, el tipo ya está libre. Primero eso, pero primero no saber, Rubén, ni siquiera quién es la persona. Claro. Porque no tenés la posibilidad de tener un validador de identidad. Eso a su vez tiene que validar contra una base de datos donde diga, sí, este señor tiene un pedido de Interpol, tiene 3 pedidos de antecedentes. Sin embargo, no se hace. Florencio, te hago una pregunta y ahora vamos a repasar los resultados de las PASO en la provincia. Algo que hablamos muchas veces acá, sobre todo nosotros fuera del aire y de hecho seguramente vos también. ¿Por qué el peronismo no termina de romper con Cristina después de tantos años y después ahora de resultados electorales adversos? Y es una buena pregunta. Yo tengo la sensación, por un lado, de que hay un régimen de dependencia económica de los que tienen algún tipo de responsabilidad, que yo, por supuesto, no justifico la actitud que toman. Porque la Argentina, diríamos, hace 20 años, no discute la Ley Federal de Impuestos, que quedó, digamos, pendiente de la reforma de 1994, donde establecía 2 años para la discusión. Y eso ha generado una concentración de recursos fenomenal en el Estado Nacional. Y de esa manera se condicionan las posiciones políticas. Por supuesto que es una deuda pendiente del kirchnerismo y también del macrismo, porque Macri fue presidente y nunca se animaron a discutir esta ley. Y es necesario discutir esta ley, porque no es solamente darle independencia a las provincias, sino establecer una Argentina más igualitaria, donde vos puedas distribuir de acuerdo a determinados parámetros, para que la Argentina tenga igualdad de oportunidad, independientemente si vivís en Chaco o en la provincia de Buenos Aires. Si no te pasa lo que ocurre ahora, vienen a vivir al conurbano bonaerense, porque están mejor que donde viven hoy en provincias que ni siquiera tienen las cuestiones básicas. Los gobernadores tienen miedo que los castiguen. Totalmente, es así. Bueno, y mira el caso Córdoba, digo, no los castigan, no estoy hablando de plata, sino el propio presidente desconociendo que son parte de la Argentina. Una locura, pero una locura y aparte, Leonora, te digo más, no, que tienen miedo que castigan a los gobernadores sin darse cuenta que terminan castigando a los vecinos que viven en esas provincias. Claro. A ver, en Córdoba, ¿por qué los cordobeses están enojados con este gobierno? Cierre de exportaciones de carne, cierre de exportaciones de maíz, cambio del corte del biocombustible. Es decir, son una cantidad de cosas que vos decís, che, una provincia que tiene un gran desarrollo... Pero ahí te quería hacer una pregunta, porque yo siempre insisto con lo mismo, es... El votante de Córdoba tiene un perfil que protege todo eso que vos estás diciendo, de que no lo compliquen en eso. ¿Por qué no el votante de la provincia de Buenos Aires reacciona de la misma manera? Porque tiene que proteger lo mismo. Sin embargo, los cordobeses los protegen y los bonaerenses no. Lo que pasa, Rubén, que es diferente, porque vos fijate que el conurbano bonaerense tiene un perfil diferente y tiene necesidades diferentes. El interior es más parecido a Córdoba, el interior de la provincia de Buenos Aires. Porque no hay una identidad bonaerense como si existe una identidad cordobesa. Exactamente. Está bueno eso. Claro, pero no es lo mismo el interior bonaerense. El bonaerense en realidad no tiene casi una identidad propia, es muy difícil. Pero aparte, ojo, el interior vota muy parecido a Córdoba, el interior de la provincia de Buenos Aires. No así el gran conurbano bonaerense que tiene problemas, como el tema de inseguridad, el caso de Ramos Mejía. Es irritante. Ahora, ¿qué proponemos nosotros? Hay que cambiar la ley de descarcelación. Los jueces no pueden escarcelar a nadie que comete un delito violento. A nadie. ¿Entendés lo que digo? Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Comete un delito, 2, 3, lo largan las 3 veces y recién lo detienen cuando mata a alguien.
Y hay que duplicar las penas para los que delinquen con menores, como en este caso, 15 años tenía la piba que estaba con el delincuente. Si no cambiamos esas 15 cosas... años y embarazadas. Uno dice que nadie se dio cuenta que había algo que estaba mal. El Estado siempre interviene muy tarde. Pero no está en esta discusión arriba de la mesa. No está la discusión de la inflación. ¿Hasta cuándo vamos a vivir con estos niveles de inflación? Que está claro que la Argentina... El gobierno no habla de... A ver, el gobierno cuando habló de inflación fue porque no le queda otra, la semana pasada, a Feletti, que decir, viene a mal octubre. Pero que nada más. Está demostrado que los países que tienen inflación superior al 20%, me lo decía el otro día Resnickov, y un informe del Banco Mundial, no crece. En Argentina hace 10 años que no crece. No es que tiene el 20, tiene el 50, el 52,5 ahora. ¿Cómo es eso? Si tenés más de 20%... 20%, los países que tienen más del 20%, dato del Banco Mundial, no crecen. La Argentina hace 10 años que tiene más del 20% y no crece, nada. Claro. Es un buen parámetro eso. O sea, tenés que bajar la inflación a menos del 20%. Sí. Pero totalmente. No tenés desarrollo económico. El mundo aprendió hace 30 años. El mundo, pero decir los países de la región, che. Si nosotros vivimos en una economía de mercado, la economía de mercado tiene reglas que hay que respetar, acá no se respeta ninguna. Ahora, Florencio, déjame hacerte una pregunta política. Sos muy crítico de los dos lados de la grieta. Si vos llegás a ganar una banca de diputados ahora el domingo, ya el 10 de diciembre empieza la discusión, por ejemplo, de las autoridades de la Cámara, y va a estar muy parejo esos dos bloques. ¿Con qué bloque terminarías votando para esa conformación? Yo no voy a discutir ninguna cosa que no tenga que ver con lo que le preocupa a la sociedad. Yo quiero discutir estas cosas que decimos, cómo bajamos la inflación con una ley de estabilidad económica, que es posible hacerla si hay madurez política, cómo discutamos una ley para generar trabajo. La Argentina va a salir del estado de pobreza que se encuentra si genera empleo. Entonces tenés que quitarle carga al sector productivo. Te lo dice alguien que soy un emprendedor, yo pago sueldo hace 40 años. Acá la política está alejada de la realidad, este es el problema que tiene la Argentina. Entonces no sabe de lo que hablan, ¿entendés lo que digo? Vos planteás, por ejemplo, che, ¿cómo hacemos para incorporar el 51% que está en informalidad? Ah, no, el flaco Randazzo quiere quitarle derechos a los trabajadores. No, ¿entendés lo que digo? Hay que discutir estas cosas honestamente, entendiendo que por ahí puede haber posiciones que son inclusive mucho mejores que las nuestras. Pero estos son los temas que tenemos que discutir. Si no empezamos a discutir cosas que están... ¿Por qué? A ver, vos fuiste parte del kirchnerismo o del gobierno de Cristina y demás. ¿Por qué el peronismo no se atreve a hablar de esos temas? De reforma laboral, por ejemplo. Es que no lo sé, tanto yo por eso me fui, digamos, yo hace 6 años que tomé otro rumbo. Primero porque no creen en la gestión. Hay un divorcio entre la política y la gestión. De hecho, la mirada sobre mi persona, muchas veces la dirigencia política es peyorativa. Bueno, el flaco es bueno en gestión, pero no en la política. Y yo digo, no, che, la mejor forma de honrar a la política es gestionar. La Argentina no gestiona. A ver, si usted... ¿La Argentina o el peronismo no gestiona? No, en general, los gobiernos. Vos fíjate, la Ley Nacional de Educación estableció hace 14 años la obligatoriedad en sala de 4 y 5. Doble jornada escolar. ¿Y? Te puedo nombrar... Te doy otro ejemplo, mira acá cerquita, el San Martín. Cuando nosotros llevamos adelante, yo personalmente me comprometí con electrificar La Plata, Buenos Aires, una obra que estaba parada en la época de Alfonsín. ¿Escuchaste bien? De Alfonsín. Conseguimos 500 millones de dólares, se licita la obra, se presenta una sola empresa, yo la adjudico igual, hablo con Luis Moreno, que es el presidente del BID, y me dice, si vos te animás, yo la adjudico, gana, se termina, hoy funciona. En el mismo momento que se termina esa obra, adjudican 700 millones de dólares para el San Martín, electrificación del San Martín. Escuchá bien, se presentan 14 empresas. Gana la misma que ganó La Plata Buenos Aires, con 50 millones de diferencia de dólares sobre el segundo. Pasaron 4 años de Macri, 2 años de este gobierno, nunca se adjudicó. ¿Por qué es porque no están preparados? Porque no les importa. Primero porque en realidad gestionar implica un gran compromiso. Tenés que elaborar, digamos. Y trabajo y compromiso. Y después acá en este país al revés, seguramente tendré más riesgo yo que hice la obra que aquel que en realidad no la hizo. ¿Vos no crees que si el peronismo experimenta una pérdida de poder importante en este turno electoral, no vuelve el miedo y entre el directorio eterno con los gobernadores empiecen a pensar de otra manera de nuevo, aunque sea por miedo a perder el poder? Sí, yo creo que estamos frente a una posibilidad de ese tipo. Porque creo, a mí me da la impresión de que el kirchnerismo está agotado. Cuando uno analiza, digamos, el proceso político en la Argentina, el kirchnerismo del año 2003 era precisamente una fuerza que incluía el peronismo, pero incluía otros sectores. De hecho, en el 2007 se llegó de candidato a vicepresidente a un radical para entender el proceso político de ese momento. Eso se fue transformando en un grupo de fundamentalistas. Se robaron 5 gobernaciones radicales todas juntas, ¿no? Claro, Santiago del Estero, bueno, Corriente, era... Está bien, pero era la concertación. La concertación.
Era la de la idea concertación. de un frente social amplio para sostener el proceso de transformación en la Argentina. Ahora eso se fue cerrando y terminó siendo un grupo de fundamentalistas, alejado de lo que ocurre en el mundo, alejado de las políticas públicas que hay que llevar adelante la Argentina y que están condenando a la Argentina a la pobreza. Claro. Elio. No, quería preguntarte, Florencio, ¿cómo lo ves a Alberto Fernández? ¿Cómo lo ves al presidente? Mal. Lamentablemente, digamos, creo que ha perdido lo más importante que tiene un hombre en la política. Somos pocos los que sostenemos esto, que es la credibilidad. El prestigio a un dirigente político se le da la confianza, la credibilidad, de poder sostener un reportaje y vos preguntarme cosas y yo poder contestarte con la verdad y sostenerla. ¿Entendés lo que digo? Y si me equivoco, reconocer que me equivoco. Esto es imposible. Fíjate vos que ha dicho todas cosas diferentes a las que sostuvo durante muchos años. Yo le digo, Alberto ya lo hizo, eso que vos decís, y después dio vuelta e hizo todo lo contrario. No, pero no tiene nada que ver. ¿Te sorprendió, Alberto? Vos lo conocés como, bueno, todos lo conocimos como un operador político, era un tipo hábil. ¿Te sorprende esto que es ahora Alberto Fernández? Sí, creo que sorprende a todos. Creo que a la mayoría de los argentinos que lo votó con algún tipo de expectativa, de achicar la brecha, de empezar a resolver los problemas que tiene la Argentina vinculados a la pobreza, a la desocupación. Sí. Seguro que a mí me sorprendió, sí, sin lugar a dudas. Pero creo que perdió, Leonora, lo más importante, que es la credibilidad. De cualquier manera, siempre fue un vocero, fue un charlatán en los medios, Alberto Fernández. Nunca gestionó nada, para entendernos. La cantidad de contradicciones que tiene, no sé si hay muchos políticos que las tengan en tanta cantidad. Eso yo lo que preguntaba, dijo una cosa, cuando se fue del kirchnerismo, estábamos acostumbrados a escucharle una cosa y después digo, no creo que le quede crédito, eso es lo que digo. No, sin ninguna duda, creo que perdió lo más... Pero es peligroso porque faltan 2 años, Florencio. Por eso. Me sorprende también esto de charlatán en los medios, porque incluso estuviste muy cerca de Alberto en la campaña de 2017, si no digo mal, era tu jefe de campaña, ¿no? Sí. También nunca fue un gestionador, jamás fue un gestionador. Hay pocos tipos que ustedes pueden sentar acá y que le cuenten qué es lo que hicieron cuando estuvieron en un lugar de responsabilidad. Pregúntenle, hagan ese ensayo. Si estuviste en tal lugar, contame en qué le transformaste la vida a la gente, porque la política es eso, tema que se ha perdido. ¿Entendés? En esta polarización de la cual, digamos, pareciera ser que lo único que interesa es de qué lado te pones. O de Macri, que dejó un desastre importante, ¿no? Dejó desocupación, más pobreza, más inflación. Sí. ¿Me entendés? Y lo reemplazamos por esto. Bueno, la Argentina está condenada de esta forma a no salir del proceso en el cual estamos. Antes de despedirte, Florencio, ¿cuánto necesitas para el domingo? ¿Cómo está? A ver, tenemos la placa de cómo salió las PASO en provincia, a ver. Porque hay muchos candidatos que ya no están, Gaby, que quedaron afuera. Estos son los 6 que quedaron en carrera. La clave en el caso de Randazzo es que para ser diputado en todo el país, pero donde el único lugar donde impacta es en Provincia de Buenos Aires, necesitas superar el 3% de los votos del padrón, ¿sí? No ese 3% que tiene ahí, sino el 3% del padrón, que vendría a ser casi un 5% de los votos afirmativos. Entonces, por ahora le faltaban, si no me equivoco, 60.000 o 70.000 votos para superar esa barrera. Si supera esa barrera, entra... Tenés que ir por los barrios con tu mamá. A ver si Pobre la los conseguís. Porque bueno, también le llegaron una mano al hijo. A mí me da la impresión de que primero la gente tiene que ir a votar. Yo está claro que no hago esto para buscar un cargo. Podría haber sido gobernador. Podría haber sido diputado en 2017, cuando Cristina me ofreció encabezar la lista. Hay pocos también que pueden demostrar que han rechazado lugares en la política. Si no, hagamos el ensayo y pensemos por un minuto. Yo creo que nosotros tenemos que intentar construir otro espacio político en la Argentina. ¿Entendés lo que digo? Que si seguimos insistiendo en lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Esto es lo que a mí me preocupa, ¿entendés? Digamos, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Cómo salimos de esta grieta? O en realidad castigar a este gobierno es volver al fracaso del pasado. Yo no creo en eso, sinceramente, no lo creo. Pero Tal vez la pregunta fue la de Gaby en el sentido de que ¿dónde vas a estar vos? ¿En un peronismo que le pierda el miedo a Cristina o asociado a algún sector de Juntos por el Cambio, ¿no? Tal vez. ¿Pero por qué hay que estar en un lado o de otro lado? No, están equivocados. No alimenten eso porque la Argentina... pero una cosa distinta, para una cosa distinta es quedar como metido ahí adentro, ser parte. Y otra cosa es jugar aliado, digamos, circunstancialmente. Pero no se trata de un lado o de otro. Seguramente habrá propuestas de un lado que son interesantes y de otro también. ¿Por qué tenés que partir de movida que tenés que estar en un lugar? ¿Entendés? Lo que creo es un error, eso no alimenten más la grieta porque nos están llevando a que la Argentina sea un país invivible. Bien, y hay responsabilidad también de los medios. Hay de la política, pero hay de los medios también. No se echen la culpa a nosotros. No, yo no le echo la culpa. Es cierto que hay políticas que están claras y donde hay dos modelos de país.
Entonces ahí sí. ¿Pero qué dos modelos de paquete? Esta propuesta que haces ¿A de reformas laborales, por ejemplo, está claro que hay un sector que la impulsa más Mentira. y otro sector que la impulsa Mentira. menos. O que la rechaza más. Es mentira lo que decís. ¿Por qué? Si hay, ¿Que Macri la planteó la reforma laboral? En lo discursivo. No, en lo discursivo. Por lo menos sí, y ahora también la Reta también lo pero me planteó parece y de hecho el kirchnerismo hace campaña con eso. Me parece que en realidad finalmente no decimos la verdad. Macri estuvo en el gobierno, ¿planteó la ley de boleta única? Nunca. ¿Planteó la reforma laboral? Nunca. ¿Planteó la ley de coparticipación? Nunca. No que tuvo un resultado desfavorable. Mentira lo que decimos nosotros. Sí. Hubo negociaciones. Pero no se hubo con la CGT. La CGT se le plantó y le dijo Gabriel, esto no. Pero está equivocado. No está equivocado. Sí, hubo una realidad de que querían hacer una reforma laboral y Moyano fue el que dijo, esto no. Hubo negociaciones. Bueno, yo disiento de él y creo que los medios, sin querer, digamos, y que tu buena intención no las dudo, finalmente siempre están justificando. La política no es para tipos que justifican por qué no se hacen las cosas. Las batallas en política se dan. Entonces, si vos me decís, presentó una ley y no tuvo el voto favorable, te digo, sí, tenés razón. No se animó a hacer. Pero por supuesto, ahora sí se animó a hacer una reforma previsional. La hizo la reforma provisional, porque había decisión política. Está claro, y perjudicaron a los jubilados. Ahora no se animaron ni a dar la pelea por la reforma laboral, ni a dar la pelea por la ley de coparticipación, ni la boleta única. Ahora, no, Florencio, con el tema de la reforma laboral. Sí. En todas las plataformas de Juntos por el Cambio, Cambiemos Juntos, se habla de la reforma laboral. También tenés un problema político. Cada vez que un gobierno no peronista quiso avanzar en una reforma laboral, tuvo a todo el peronismo votando ¿Pero dónde la contra. votaron? ¿Dónde estuvo la reforma de Macri presentada en el Parlamento? Pero como dice Gaby, se negoció con la CGT. Pero no se negoció, se plantea en el Parlamento. El problema es que está el fantasma de Alfonsín con el voto de Neuquén. Le invalida la vida política. Yo creo que tanto el gobierno de Macri como el de kirchnerismo son absolutamente conservadores. Mantienen el statu quo. Por eso la Argentina profundiza el proceso de decadencia en la que está inmersa. ¿Cómo te llevas con los liberales? Porque estás planteando romper el statu quo, que es lo mismo que dicen Spert, Milei. Pero yo no tengo. Ellos. Yo los respeto personalmente, pero no tengo nada que ver. Yo soy un hombre del peronismo. Y la reforma laboral está vinculada a cómo incorporamos el 51% que está afuera, no es quitarle derecho a los trabajadores. Es al revés, es cómo le damos derecho a aquellos que están afuera. Es al revés. Y nunca se presentó esto. Macri nunca presentó una reforma laboral. Y ni la boleta única. Bueno, la boleta única, ¿la presentaron? No. ¿Presentaron una reforma en materia de ley de coparticipación? No. ¿Presentaron una modificación del Código de Procedimiento Penal? No. Pero porque en realidad, ¿me entendés lo que digo? Me parece que es importante buscar todo lo que presentaron lo tuvo que negociar con el peronismo porque no tuvo número. No, pero está bien. No justifiquemos. Se presentaba lo que podían votar. A mí me da la impresión de que se justifica permanentemente y eso no nos hace mal, ¿entendés? No es bueno eso. No es bueno. Al final son más calentón que Rubén Rabanal. Y eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho. No es calentón. Yo le pongo vehemencia porque creo que en realidad hay que establecer Y hay que ser vehemente en este país, por supuesto que sí. Sobre todo cuando uno defiende lo que cree. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Y perdón la vehemencia. No, está perfecto. Ya estamos acostumbrados. Vamos a la pantalla del fondo. Nos vamos con Rubén Rabanal a Economía Electoral versus Economía Real. Gracias, Florencio Randazzo. A ver, arrancamos siempre con la economía electoral, que es la zaraza, el relato, las cosas que salen bien.